Este episodio es traído a ustedes por Bad Bunny y su frase motivacional: y yo te compro un Banshee, Gucci Givenchy, un poodle, un Frenchie, el pato lo monchi. Te canto un mariachi, me convierto en Itachi. Ay. Bad Bunny, ba 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 ba. Bad Bunny, ba 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 ba. Welcome to the Stefan Dyer podcast, my people. Hello my people, bienvenidos al Stefan Dyer Podcast, donde le damos la bienvenida a personas con historias de vida extraordinarias para compartir un rato ameno donde filosofamos por medio de conversaciones íntimas. Este episodio con Bernardo Riveros fue un viaje por el tiempo con muchísimos aprendizajes. Esto fue más que una experiencia religiosa, my people. Bernardo Riveros es un coach y estratega colombiano viviendo en Toronto, Canadá. Y cuando uno empieza a leer la biografía de Bernardo, te das cuenta que es una caja de sorpresas este señor. Aquí les voy. Tiene un diploma en publicidad y marketing de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Luego tiene otro diploma de cine en New York University, NYU, ni más ni menos. En Canadá fue el fundador de ILAC, una de las escuelas más grandes y prestigiosas de inglés para estudiantes internacionales en Canadá. Y hoy en día es el director de estrategia internacional para Global University Systems Canada. Una de sus pasiones es ayudar a inmigrantes latinos en Canadá, y con esta misión en mente ha participado y liderado muchas asociaciones sin fines de lucro como The Colombian Canadian Professional Association, NA Global, entre otras, y hoy es la cabeza de la Canada Forward Foundation, una organización que se enfoca en reducir la pobreza a través de líderes en las comunidades de Canadá y Latinoamérica. Entre los premios que tiene Bernardo, que son muchos, les menciono los que más me gustan: New Pioneer Award de Skills for Change, The 10 Most Influential Hispanics in Canada by the Hispanic Business Alliance, The Award of Excellence de parte del gobierno de Colombia en el exterior. Fue nominado al Leadership Award 2016 por el John C. Maxwell Organization, que es de muchísimo renombre. Y el que más me gusta fue Recipient of the Top 25 Canadian Immigrants Award by the Canadian Immigrant Magazine and RBC, the Royal Bank of Canada. ¡Qué barbaridad, damas y caballeros! Un recordatorio que si le ven valor a este episodio, si les gustó, si les aportó algo, compartan este episodio a sus amigos. Y ya si se quieren ir al cielo, tómenle un screenshot al episodio, lo comparten en sus stories de Instagram y nos etiquetan @StefanDayer y @Bernardo Riveros. Otro recordatorio: si nos están viendo por YouTube, en video por YouTube, very goodie. Y si nos están escuchando por Spotify, Apple Podcasts o cualquiera de las plataformas de audio, y nos quieren ver el video, pues, o sea, very goodie también. Pero ya saben que, pues, váyanse del audio y entren al video en YouTube y nos pueden ver reír, llorar, cantar, cómo no, filosofar por YouTube en video y a todo color. Damas y caballeros, es coach, certificado, profesor, keynote speaker de la John Maxwell Organization, es un gran padre, es un gran esposo, vive en los suburbios de Toronto. Disfruten este episodio like I know you will. In 3, 2, 1... Bienvenido al Stefan Dyer Podcast. Tengo aquí al indomable, el insaciable, el imprescindible Bernardo Riveros. ¿Cómo estás? Hola, Esteban. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, muy emocionado de tenerte. Llevo años de conocerte como de lejos. Obviamente hemos conversado varias veces, pero había escuchado mucho de ti. Obviamente había visto tu cara en revistas, había escuchado leyendas tuyas como gran estratega en marketing, y luego en los últimos años hemos hablado mucho y es un honor tenerte por aquí. Muchas gracias. Pues tengo muchas preguntas, podríamos estar aquí 6 años conversando, porque sé que eres una enciclopedia de muchas cosas. Naciste en Colombia, has vivido en Nueva York, has vivido en Canadá.
Lo que más me interesa por ahora, empezando esta conversación que cambia vidas, ¿por qué no es? ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia crecer en Bogotá, Colombia? Eh, ¿Te encantaba Bogotá? ¿Ibas mucho a las afueras? ¿Siempre quisiste vivir en Norteamérica, en Europa? ¿O nunca pensaste en salir? ¿Cómo fue esa infancia? Bueno, obviamente en la época en que vivía allá, pues obviamente no era lo que es hoy en día, en muchos aspectos, ¿no? Sí, Era pues una ciudad más pequeña, comenzando por allí. Yo diría un poco más tranquila y pues no había la tecnología que hay hoy en día, claro. muchos avances, cosas así. Una ciudad fría, de una cultura fría, digamos así es como la calificaría. Sí me gustaba vivir, obviamente, pero principalmente era porque yo no conocía más. Claro. Entonces, yo vengo de una familia de clase media, donde tenía familia o tengo primos que ya habían salido del país y habían estudiado fuera y todo. Entonces yo cuando los escuchaba, ellos hablaban de Estados Unidos principalmente, era digamos como el principal referente. Y yo decía, bueno, de pronto algún día podré viajar, ¿no? Pues Sí. cuando tengamos los medios, lo que sea. Y me hacía una imagen de lo que podría ser Estados Unidos, pero mi realidad era Colombia y era Bogotá principalmente. Recuerdo cuando teniendo tal vez como unos 15 o 16 años, mi papá estaba trabajando con una aerolínea allá en Colombia y tuvo que hacer un viaje para Miami y me llevó a mí y a mi hermana. Entonces me fui a conocer Miami como a los 15, 16 años o algo así. Y pues obviamente Miami no es lo que es Estados Unidos en general, pero bueno, era una idea por lo menos. Claro. De allí creo que fue en donde surgió ese deseo, como esa idea de pronto salir de Colombia algún día, ¿no? Obviamente porque fui expuesto a otra realidad, fui expuesto a otras Claro. cosas, a otro mundo diferente. Sí. Y pues el clima de Miami me encanta, etcétera. Mientras que el clima de Bogotá, ya sabemos, es por las mañanas de pronto sale el sol y te da calor y a mediodía llueve y a las 5 de la tarde hace 0 grados. Sí. Entonces, pero eso era básicamente. ¿Y tu familia eran doctores, abogados, publicidad, film? ¿Cómo era? ¿Qué influencias tuviste? ¿Cómo eran tus padres, tus Mm, tíos? Mira, yo vengo de una familia de educadores. Mis padres Ah, son educadores ahí viene ambos. la De ahí educación. viene. Curioso, curioso que siempre dije en ese momento, en esa edad, cuando estaba allá en Colombia, que nunca me iba a dedicar a esa área. Qué Nunca loco. iba a estar en esa industria, no iba a hacer nunca lo que mis padres estaban haciendo. Ellos eran profesores. El sueño de mi papá siempre fue tener una universidad. Él trabajó para universidades prácticamente. Él fue el que creó la facultad de publicidad en la universidad donde yo estudié. Yo estudié publicidad. Entonces, pues él era publicista también, pero enfocado más y su pasión era enseñar. Y mi mamá profesora de colegio. Entonces de ahí viene ¿Qué? ¿Y tú? esa parte ¿Y tú también? Profesor, publicidad y tu sí, esposa profesora también. sí. Entonces, pero en esa primera etapa de mi vida, pues mi interés era porque tengo, digamos, no sé, como una vena artística dentro de mí, me gusta mucho la fotografía, la Sí, producción de cine, todo esto. Entonces, pues la parte de educación como tal no estaba dentro de mis planes para nada. Era más la parte de ser productor de cine o fotógrafo, cosas así. sí, Y en eso era donde digamos que ese era el sueño mío en ese momento. Entonces, sí. mis padres, los dos educadores, trabajaban cada uno en lo suyo. Mi papá, emprendedor, hizo sus emprendimientos, tuvo una consultoría y le fue bastante bien por unos años. Eh, y digamos que de ahí venía también esa idea y ese anhelo mío de emprender igual, ¿no? Sí. Entonces yo era como que estaba entre me empleo o emprendo, pero te estoy hablando desde los 18 años, más o menos pensando Ah, en ¿en eso. serio? Sí, desde los 17 18 años, En el, pensando así. en el 96 vienes a Canadá y luego en el 97 dices, me voy a Nueva York a estudiar film production, ya teniendo experiencia valiosa en Bogotá, en el área de publicidad.
¿Por qué Nueva York? ¿Por qué Film Production? ¿Te quería sacar el gusanito de hacer algo en film y ver si te podías lanzar al estrellato y quedarte haciendo eso? ¿O era, ay, voy a ir a probar, voy a ir a unas vacaciones a Nueva York y estudio esto? ¿Cómo fue esa experiencia y qué tal vivir en Nueva York? Bueno, te cuento de dónde nace primero la idea de ir allá. Yo trabajaba en publicidad, yo era productor de agencia de publicidad. Básicamente en Colombia productor de agencia significa alguien que tiene un rol muy, digamos, muy dinámico en diferentes aspectos. No es solamente como aquí en Canadá que se conoce un productor, es quien hace una parte logística nada más. Allá no, allá es más involucrado también en la parte artística de la producción como tal. Como creativo. Tanto creativo como la parte de video, de audio, etcétera, etcétera. Entonces yo hacía toda esa parte y me gustaba muchísimo. Entonces, dentro de mí había una pasión que era estar detrás de la cámara, estar manipulando la cámara. Entonces yo cuando ya comenzamos a hacer comerciales un poco de más de presupuesto, tuve un trabajo en una multinacional, entonces teníamos cuentas como Pepsi, bueno, Coca-Cola, cosas así. Cuando trabajamos con esos clientes que era un presupuesto bueno, Sí. traíamos directores de los Estados Unidos, modelos de toda Latinoamérica, de Argentina principalmente. Wow. Y ese mundo me comenzó como a envolver y a gustar mucho, pero yo me veía era detrás de la cámara. Eso, en esa industria, eso se llama el director de fotografía, Sí. que es el que maneja la cámara de cine. Y lo que me gustaba más era el cine, no tanto el video, sino el cine. Ok. Entonces comenzó allí esa inquietud y yo comencé a ver lo que ellos hacían. Yo siempre he sido muy inquieto y me gusta aprender al mirar a otras personas, al observar a otras personas. Entonces observaba lo que hacían estos directores con los que pues comencé a conocer, a tener alguna relación con ellos. Sí. Y un día dije, bueno, eso es lo que yo quiero hacer, pero no me animaba a hacerlo. Me estaba yendo bien en Colombia, trabajaba para la multinacional, hacía freelance. En el freelance era creativo, era productor, era dueño de una agencia, entonces hacía cantidad de cosas. Te estoy hablando cuando tenía por ahí 20 años, 21 años. Living la vida loca, aparte de tu lado creativo, siempre fomentado, estás conociendo gente nueva, siempre haciendo proyectos nuevos, me imagino que estabas emocionado. Claro. Y obviamente experimentando lo que yo pensaba que era el éxito en ese momento a muy temprana edad, o sea, siendo muy joven. Entonces, pues te imaginarás lo que eso causó. Ahí fue en donde comencé a hacer locuras muy locas. Entonces... Locuras muy locas, me encanta. Entonces, de ahí entonces venía esa idea de viajar, de hacer algo, de hacer algún curso para poder ser un director de cine. Era lo que yo quería hacer. No lo hice, obviamente, lo pospuse, procrastiné por varios años queriéndolo hacer, obviamente porque estaba en mi zona de comodidad, ya había aprendido, estaba, digamos, sabía mi función, ya me estaban conociendo en el medio, me iba bien, y yo ahí. Hasta que un día entramos en Colombia en una crisis. Colombia ha tenido pues muchas crisis. Sí. Esta fue una de las más fuertes porque afectó mucho la parte económica. Entonces era una crisis, digamos, por la violencia, movido hacia o dirigido pues hacia la parte política. Era crisis política, de seguridad y también económica. Entonces estoy hablando año como 95. Y un día literalmente... Después del mundial, sí, era un desmadre. Después de que vengo para que te des una idea, a los 23, 24 años, ganando muy buen dinero, muy buen salario, aparte haciendo freelance con mi empresa, tenía buenas cuentas. Yo trabajaba los 7 días de la semana y trabajaba como 20 horas diarias. ¿Qué? Más o menos, para que tengas una idea. Sí, así era. Y yo feliz porque hacía lo que me gustaba, ¿no? Entonces... Bernardo Scorsese. En ese estoy en ese momento cuando un día pierdo el trabajo. Comienzan a recortar personal, pierdo el trabajo. Entonces yo dije, bueno, días antes, literalmente semanas antes, me habían subido el salario porque yo iba y decía, yo obviamente por lo que te digo, pues me comencé a volver arrogante, o no sé si era arrogante ya, pero ahí tenía, digamos, las razones para hacerlo. Ajá. Y yo iba donde el presidente de la compañía, estoy hablando de Jonan Rubicam, en Colombia, y yo iba y le decía, porque le dije como 3 veces en un año, le dije, o me sube el salario o me voy. Imagínate con esa actitud.
como si fuera el único, ¿no? El irreemplazable, no, terrible. Y me lo subían, que era, que era lo peor, sí. Entonces tenía muy buen salario, hacía mi freelance y un día pierdo el trabajo. Entonces yo dije, bueno, salgo y consigo otro porque ya estoy con nombre. Y me fui a tocar puertas a otras agencias y nada, nada. O sea, fueron como 15 días así de reuniones, de visitas, nada, nada, nada. Y el freelance se paró completamente, porque obviamente cuando hay crisis económica, en las empresas lo primero que recortan es la pauta publicitaria. Entonces cortan la publicidad, entonces me quedo sin trabajo y sin freelance. Para mí se me acabó el mundo, literal. Sí. Entonces tuve como un momento de reflexión y en esos momentos me encontré, como es la vida, me encontré con un primo que está en esta industria también, o estaba en esta industria, pero no éramos muy cercanos. Y me lo encuentro en una reunión familiar y me dijo, Bernardo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo le va ahora con lo de la crisis? Bla, bla, bla. Cuando le cuento, me dice, ¿por qué no viaja? Aproveche que está joven todavía, que está soltero, hágalo. ¿A usted le gusta eso? Hágalo. Y el hombre puso esa idea en mi cabeza y a los 6 meses estaba yo viajando, literalmente. Qué increíble. Entonces conseguí, pues necesitaba aprender inglés primero o mejorarlo, porque yo tenía tal vez unas bases, pero muy bases. Entonces tenía que hacer un curso de inglés primero para poder ir a Estados Unidos, que era lo que yo quería. Y conseguí un cupo en la Universidad de Nueva York, en NYU. NYU, súper buena. Entonces, pero tenía que hablar inglés, ¿no? Entonces me vine a Canadá. Conseguí el cupo, pero no hablaba inglés. Pero no hablaba inglés, exacto. Tenía como 9 meses para aprender inglés antes de aparecer por allá. Entonces eso fue lo que hice. Entonces me vine a Canadá y así llegué yo a Canadá a estudiar inglés. Estudié en Canadá, no sé, como 7 meses, 8 meses o algo así. De ahí me voy a New York, voy a estudiar cine. Sí. Hago mi curso de cine con mi intención, y hasta ahí iba mi plan, y como yo lo había planeado todo perfecto, de volver a Colombia. Y yo dije, bueno, vengo con inglés, con un título de NYU. Diploma tu ex jefe tenga. Exacto, ir con mi diploma de NYU, hablando 3 palabras en inglés, sí. ¿Cierto? Y me van a dar un súper trabajo, mejor dicho, aquí va a ser. Pero pues lo que yo encontré después de volver a Colombia es que Colombia estaba aún peor. Wow. Para que tengas una idea, yo tenía un salario correspondiente. Hoy en día, en pesos colombianos, yo ganaba cuando perdí el trabajo, ganaba como 1,5 millones de pesos colombianos al mes. Eso hoy en día, no sé a qué equivale, pero hoy en día una persona puede ganar 1,5 millones de pesos todavía. Wow. Para que tengas una idea. Entonces, y eso fue hace como 30 años. Eso fue hace 25 años. O sea, 1,5 millones de pesos era muy buen dinero, era muy buen salario allá. Y cuando regreso yo, que han pasado casi 2 años y regreso, la misma persona o la posición que yo tenía en esa misma agencia, le estaban pagando 300,000 pesos. No. Imagínate. Entonces, obviamente, yo me encuentro en esa situación y digo, no, creo que mi futuro no está acá. Y ya había dejado algunas relaciones en Canadá. En ese momento tenía una novia canadiense, entonces pues esa parte amorosa, sentimental, claro, jalaba muchísimo. Por lo menos tengo casa, dice. Entonces, pues opté, dije, pues tal vez no el sueño americano, sino el sueño canadiense. Claro. Vamos a ver qué sucede. Me encanta. Unas veces hace los planes, pero pues como que la vida te lleva por otros lugares. Me encanta también lo divertido que es que muchas veces uno se quiere alejar de lo que los padres quieren para uno o de lo que son nuestros padres y uno muy probablemente se convierta similares a ellos en algunos aspectos. Es increíble. Oye, una de las partes que conocí de ti antes que ni siquiera te conociera en persona es que fuiste el cofundador de una de las escuelas más prestigiosas y grandes de Canadá, escuelas de inglés para estudiantes internacionales. Y tu experiencia y conocimiento en el área de marketing jugaron un rol súper importante en el crecimiento exponencial de la compañía de ILAC. Yo sé que no podemos resolver el mundo acá, pero me encantaría saber qué consejos le podrías dar a alguna compañía que quiere crecer exponencialmente. De repente desde el área de marketing, ¿qué consejos puedes dar tú teniendo tanta experiencia en eso? O si de repente crecer exponencialmente no siempre es la respuesta indicada.
Sé que el playing field de marketing ha cambiado mucho porque hace 25 años de repente no había tanto marketing digital, pero tiene que haber algo en tu cerebro brillante de marketing y estrategia que de repente le puedas dar a compañías ahorita de 6 empleados, de 25 empleados, que están 3 años de existir, 5 años de existir. ¿Qué consejos les podrías dar? Mira, yo creo que, aunque sí, yo sé que la tecnología y hay nuevas tendencias y todo este tipo de cosas, pero los principios siguen siendo los mismos. Sí. O sea, el marketing está basado en principios que debemos entender primero que todo, que marketing lo han separado de, por ejemplo, de publicidad, de ventas, pero el marketing, cuando tú lo estudias realmente a profundidad, marketing comprende todo. Entonces, cuando tú hablas de marketing, tú debes pensar no solamente en qué estrategia digital voy a hacer a través de las redes sociales, cosas así, no. Es todo lo que comprende lo que vas a hacer con tu servicio o con tu producto. Todo comprende el marketing. Entonces, eso fue algo básicamente que lo aprendí yo en la universidad, pero principalmente por mi papá. Ah, claro. Porque él cuando yo estudiaba, algunas veces hablaba yo con él y él, digamos que me revisaba conceptos que yo había aprendido en la universidad y él me decía, yo lo veo de una manera diferente. Hijo, yo lo veo así, el marketing comprende esto y si lo vemos bien, así lo que te acabo de decir yo, me lo decía él a mí. Claro. Cuando en la universidad no necesariamente me lo enseñaron así. ¿Qué sucede en la práctica? Yo llego a mi propia empresa con un conocimiento de marketing, publicidad, ¿cierto? Producción de videos, todo lo que quieras ahí, pero la empresa es más que eso. Entonces, primero que todo, yo digo, bueno, ¿qué voy a comunicar? ¿Cuál va a ser la comunicación que yo voy a tener? ¿Qué es lo que quiero vender? Nosotros vendíamos un servicio. El servicio básicamente de enseñarle inglés a estudiantes internacionales. En ese momento habían ya otras instituciones, muchas, Sí. No sé cuántas hay hoy en día, pero ya habían, en Canadá podrían haber, digamos, unas 100 por lo menos. Entonces somos 100 instituciones que hacemos lo mismo. Los currículos son casi los mismos. Sí. Casi todos tenemos o teníamos en ese momento currículos de los expertos que producen currículos, que son Cambridge o Oxford, editoriales de estas. Los profesores, todos son graduados de las mismas universidades, todos Sí. estudian para ser profesores de inglés como segunda lengua. O sea, no tienes en realidad un diferenciador. Claro. De pronto, las instalaciones, que las hagas un poco más bonitas, más agradables, más modernas. De pronto, si tienes más presupuesto, las arreglas un poco. Pero el resto, todo es exactamente igual. La diferencia estaría en la comunicación y en el servicio que nosotros pudiéramos dar. O sea, en completar todos los componentes para que la experiencia total sea un éxito. Sí. Que no es solamente vender algo y que cuando lleguen acá se encuentren que no es lo que se les vendió, sino que lo que se les vendió desde un momento es lo que ellos encuentran. Entonces, básicamente, yo creo, pues creamos nosotros lo que llamamos, y creo que lo llaman todavía, la experiencia ILAC. Claro. La empresa se llama ILAC. Entonces no vendíamos la escuela de inglés, vendíamos una experiencia en Canadá. Sí. Y eso iba complementado no solamente con el estudio, sino la diversión, que vinieran. Y Canadá es un país increíble donde se pueden conocer muchísimas cosas, restaurantes, culturas, vida nocturna, cantidad de cosas. Entonces nosotros vendíamos toda la experiencia completa. No importa Sí. la persona que la compraba, la edad era generalmente adultos, pero así fueran jóvenes, adolescentes, era una experiencia en Canadá. Entonces eso hizo la diferencia. Y la gente Totalmente. comenzó a comprar la experiencia. La gente comenzó a pedir la experiencia por encima de los cursos de inglés, etcétera, etcétera. Y llegan los referrals y eso Claro. se multiplica. Entonces, hacemos la experiencia, pero entonces venía el delivery de la experiencia. ¿Cómo vas a entregar la experiencia ejecución. realmente? La ejecución. Obviamente, como era parte dueño, pues, y fue una empresa que comenzamos desde cero, pues estábamos involucrados los tres dueños en todo. O sea, Claro. los tres dueños limpiábamos, trapeábamos y enseñábamos, y si tocaba ir a recoger estudiantes al aeropuerto, lo hacíamos todo, ¿cierto? Claro. Entonces era más sencillo estar involucrados en la operación de todo
y en implementar o corregir cosas cuando se necesitaba. Entonces comenzamos a hacer esta comunicación muy efectiva, al principio muy con las uñas porque no teníamos presupuesto, pero comienza... Pero no te interrumpe porque me encanta lo que estás diciendo. Me da la sensación de que el mensaje que ustedes daban era congruente con los core values. Ustedes escribieron los core values de la compañía cuando empezaba, o eso se fue evolucionando. Eso fue evolucionando y en realidad no los escribimos nunca. Okay. Y fue parte de lo que hoy en día, o 18 años después, hizo que nos separáramos como socios. Fueron los core values. Porque mis core values cambiaron o tal vez siempre fueron diferentes. En ese momento, para mí, el core value era hacer, primero que todo, yo quería hacer algo que me gustaba. Sí. Yo entré como socio en una escuela de inglés de casualidad, porque no fue planeado, yo no vine con esa intención, no era lo que yo pensaba. Yo siempre dije que no quería estar en el área educativa. Y yo dije, Sí. no, educación no, una institución educativa no me interesa. Pero había una oportunidad que se presentaba en ese momento, y ahí va un consejo para los que están comenzando carreras, inmigrantes, etcétera. Yo aprendí algo en Colombia yo comencé mi carrera profesional en Colombia a través de un voluntariado. Claro. En Colombia no se usa, no se acostumbra a hacer eso. La gente dice, yo no lo voy a trabajar gratis a nadie. Yo aprendí desde, no sé, a los 18, 19 años, dije, yo quiero trabajar en una de las multinacionales, de las agencias de publicidad multinacionales en Colombia. En ese entonces se llamaba Atenas BBDO. Yo dije, voy a ir a golpear la puerta. Lo más probable es que no, pues van a decir quién es usted y no, yo de 19 años comenzando carrera, etcétera, etcétera. Y les dije, vea, yo quiero trabajar acá, déjeme trabajar gratis. Yo me ofrezco a trabajar gratis, no me tienen que pagar. Entonces me llevaron a recursos humanos y como que no entendían qué era lo que yo Sí. proponía. Entonces les dije, sí, yo quiero venir y digamos que son mis prácticas universitarias. Ajá. Les dije yo, para que entendieran qué era lo que yo quería hacer. Y me dijeron, ok, si es para las prácticas, está bien, tiene que pedir una carta a la universidad, bla, bla, bla. A la final no eran prácticas, entonces no pude pedir la carta, pero yo les expliqué, les dije, yo quiero trabajar de una manera pues voluntaria como prácticas porque quiero aprender. Y me dijeron, ok. Entonces hice una pasantía por varios departamentos y me quedé en el de radio y televisión, que fue lo que me gustó. Pero aprendí pues de los otros, que era lo que yo quería ver. Ahí conocí las personas en el medio que me fueron llevando de la mano y los primeros mentores que yo tuve, Sí. que me llevaron de la mano dentro del área profesional de publicidad, que luego me llevaron a las compañías otras multinacionales ya empleado, pagándome muy buenos salarios. Pero todo partió de allí. Ahora he trasladado eso a Canadá. Yo vine acá, me hago amigo de dos canadienses. Un día, tomándonos unas cervezas un sábado en la tarde. Filosofando. Yo era estudiante de inglés o estaba terminando el programa de inglés. Entonces yo practicaba inglés con ellos y yo era súper intencional en tratar de no relacionarme con personas hispanoparlantes, sino con canadienses, porque yo quería practicar. Yo vine y fue a eso. Sí, eso pasa mucho. Uno viene a Canadá, habla con latinos y no aprende inglés. Exacto. Entonces yo venía a eso, yo venía con un plan hecho, con tiempos ya trazados, me estaba pagando yo mismo el programa, todo eso. Entonces yo venía con una agenda. Entonces, hablando un día con ellos, uno de ellos estaba desempleado, el otro tenía una librería y le iba pues regular, pero pues tenía trabajo. Y hablando, entonces me dicen, oiga, ¿cómo es esto de lo de la escuela de inglés y qué tal si hacemos esto? Y yo les comencé a decir, vea, de la manera como yo veo, yo digo que tuve la fortuna, o digo gracias a Dios, llegué a una escuela de inglés, no voy a decir el nombre, pero llegué a una escuela de inglés que era muy regular. Sí. Muy regular, bastante regular. Entonces, pues para alguien como yo, inquieto, emprendedor, que ya tenía experiencia, ya había sido profesor, o ya era profesional en Colombia con años de experiencia, pues yo vengo y yo no solamente me sentaba en las clases a recibir una clase, yo miraba todo. Claro. Yo veía cómo estaban corriendo esa institución, qué hacían, cómo era el servicio, etcétera, etcétera. Y obviamente yo comencé a decir, yo lo haría diferente, yo lo haría así, 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 en todas estas áreas. Cuando de esa conversación sale la idea de crear
ILAC. Qué increíble. Ahí nace. Quiero hacerte una pregunta rápida de ese episodio. Cuando veo los grandes fundadores de compañías que han logrado sobrevivir el test del tiempo, se dice que, digamos, en Google o en Facebook o en Microsoft siempre había un perfil de que el estratega o el que vende, el que hace, el que ejecuta, el manager. Yo sé que te has leído el E-Myth y es muy importante tener, digamos, al que hace el trabajo técnico, al que lleva lo gerencial, el presente, y luego el que mira hacia el futuro, que es el entrepreneur. Donde no tengas todos estos skills o todos quieran hacer el mismo, el invento se cae. ¿Tú crees que en este trío, en esa conversación, habían o eventualmente hubieron perfiles claros de quién vendía, quién era el que miraba al futuro y quién hacía la gerencia? ¿O no tanto así? No tanto así, no tanto así. Y eso también era algo que, digamos, que creaba conflicto dentro de nosotros. Porque yo soy visionario. Sí. Yo soy... digamos, yo tengo ese espíritu emprendedor. Total. No era el técnico porque estaba entrando en un área que yo no había estado. Yo nunca había sido dueño de una institución educativa, no sabía de educación, no soy pedagoga, etc. Entonces yo no era el técnico. Obviamente si lo llevamos a unas áreas específicas sí sabía cosas técnicas, obvio, la publicidad, etcétera, etcétera. Otro de los socios era administrador de empresas más enfocado como en la parte matemática. Era una persona, o es una persona, creo que no he conocido yo, Bernardo Rivero, no he conocido a alguien más brillante en números que él. ¿Qué? Y más rápido para hacer números en su mente que él. Wow. Entonces, él tenía otra habilidad, ¿cierto? Entre los tres, ya que pues lo hablas así, pues teníamos diferentes cualidades, etcétera, etcétera. Algo que no funcionó es que queríamos hacer los tres de todo. Sí. Y creíamos que por ser socios igualitarios en claro. Todas las en partes iguales teníamos que hacer todos los tres. Claro. Entonces íbamos los tres a un lado, íbamos los tres al otro lado, íbamos los tres y habían cosas que no me funcionaban a mí como no les funcionaban a ellos. Cierto. Entonces hubo parte de lo que era el marketing y todo eso que era más en mi área. Obviamente ellos se involucraban y se querían involucrar. Yo me involucraba en partes, digamos, logísticas, académicas algunas veces, pero me trataba de mantener afuera, sobre todo porque no sabía mucho de eso. Claro. Bueno, no sé, yo no soy experto en esa área. Pero eso fue. Entonces, volviendo a tu pregunta anterior del consejo para los que comienzan empresas y eso, no se enfoquen solamente en un área, enfóquense en todas las áreas que comprende una empresa. Desde el servicio, el mismo producto, el servicio que se venda, el servicio al cliente, entender que los empleados son clientes, son clientes internos versus clientes externos, porque cuando algo leemos de servicio al cliente nos enfocamos es en el cliente externo, en el comprador final del producto, pero los empleados son clientes y los debemos tratar como clientes. Y un cliente feliz hace la empresa mejor. Entonces, total. Sea externo, sea interno. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que sugeriría yo que se enfoquen. Fue lo que hicimos inconscientemente. Digamos que eso fue muy orgánico, como se fueron dando las cosas. Por la misma capacidad de poder hacer cambios muy rápidamente. Entonces comenzamos a recibir estudiantes, comenzamos a tener quejas. Obvio. Cierto. Porque teníamos un buen profesor, o 2, 3, 4 profesores buenos, pero el servicio no era bueno. Entonces no teníamos sistemas, no teníamos esto y comenzamos a recibir quejas. Entonces, ¿cómo respondíamos ante las quejas? Que ahí es donde muchas empresas fallan. Ante una queja, a nadie le gusta recibir quejas. Total. A nadie. No es que la gente esté abierta y con un departamento de quejas, todo el mundo feliz, vengan a quejarse, estamos felices, sí, nos hacen el día, por cada queja más que me traigan me suben el salario. No. Exacto. No, eso es una pesadilla para todas las empresas, pero ¿cómo enfrenta uno las quejas? Sí. Las ignora, que es lo que la mayoría de las empresas hacen, ignorar las quejas, o ponen la cara y tratan de solucionar. Yo me di cuenta y aprendí sobre la marcha que aunque tú no puedas solucionar el problema ni de inmediato, ni de pronto, ni siquiera al final, pero si tú das la cara y ofreces alternativas para solucionar, o incluso en el peor de los casos, devolución del dinero, después de haber puesto la cara y haber dicho, literalmente es que
tratamos, pero no pudimos, ¿cierto? Sí. El resultado final es positivo. El cliente, aunque no haya recibido completo y de pronto no se va satisfecho al 100%, no se va con una mala experiencia. Y se siente visto, Claro. escuchado. Exactamente. Entonces todo eso fue parte de lo que se hizo la cultura de la organización, por lo que Qué íbamos bueno. viendo. Ujú. Sé que en ese crecimiento exponencial de la compañía te tocaba viajar, te tocaba ir a muchas cenas, te tocaba ver clientes y tuviste una época en la que salías mucho, te perdiste un poco, tuviste una época de rock and roll y luego hubo un cambio de 180. ¿Hubo algún momento que tú dijiste, hasta aquí llegué? ¿Y qué decisiones tomaste en ese momento para tomar ese cambio y llegar a ser el gran esposo y padre que eres hoy? Mira, eso básicamente para que te pongo el contexto. Estoy yo aquí en Canadá y pues soltero, después de haber experimentado lo que era el éxito en Colombia, trabajando fuertemente. A mí el consejo que me dieron, creo que fue mi padre, que me dijo, tienes que estudiar algo y trabajar fuerte para ser alguien en la vida. O sea, esa es como la clave del éxito para mi papá, era eso: estudiar, tener una carrera, o sea, algo profesional, Sí. y trabajar duro. Entonces Creo que muchos escuchamos eso. Sí, En claro. Latinoamérica es bastante... escuchar eso es bastante constante. Sí, sí, sí. Entonces yo vengo aquí a trabajar duro. Y yo dije, yo voy a cumplir mi sueño canadiense. Si tengo que tener 2 empleos, voy a tener 2 empleos. Incluso hubo un momento, muy comenzando, que yo pensé tener 2 empleos. No lo hice porque no me emplearon literalmente, Sí. pero sí intenté, ¿vale? Sí. Entonces, primero que todo, yo venía con esa mentalidad. Segundo, cuando estoy acá, conozco a la que es mi esposa. Hoy en día estamos felizmente casados, gracias a Dios. Yo la conozco, pero sigo pensando que el trabajo duro es lo que me va a sacar adelante. Sí, Comenzando por ahí. Primera, pensamiento limitante, como lo llamo yo. totalmente, sí. Luego, cuando me casé, a mí me dijeron también, pues, no es que uno cuando se casa tiene la oportunidad de ensayar varias veces, Claro. sino no, uno se casa y entra al matrimonio sin saber realmente. El único punto de referencia que existe generalmente para muchos, y fue el caso mío, es lo que vi en mi casa o con mi hermana, que era la que ya estaba casada, etcétera, nada más. Entonces, el consejo que me dan a mí recién casado es: Bernardo, si pasa los primeros 3 años, ya está bien, porque los primeros 3 años son de crisis, son muy difíciles. Pero sobre todo, siempre recuerde que el matrimonio es un contrato y usted lo puede romper en cualquier momento. Entonces, pues igual, aunque me casé por la iglesia, pues para mí no representaba nada realmente en ese momento, pues yo me casé pensando en que era un contrato que yo podía cancelar como si fuera un contrato de empleo o de arrendamiento, de cualquier cosa, ¿cierto? Y a eso le sumas el hecho de que yo pensaba que trabajar fuerte y duro y Sí. largas horas era lo que necesitaba para el éxito. Sí. Entonces estoy casado y pues obviamente tenemos crisis, claro que sí. Ni siquiera fueron 3 años, eso fue desde el primer año ya estábamos en crisis. Obviamente no sabíamos nada sobre cómo manejar una relación matrimonial, ninguno de los dos, y pues eso creó muchos conflictos. Entonces para mí el viajar era mi descanso, eran mis vacaciones, Tu escape. mi escape, exactamente. Entonces pues yo viajaba porque tenía que hacerlo por el trabajo, pero también a veces viajaba porque quería escapar. Obviamente la cantaleta en la casa, los problemas, etcétera, etcétera. Pero después... ¿Qué significa cantaleta en colombiano? Cantaleta, como nagging. Como molestar. Sí, cuando le dicen cosas y bla, 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 así. Sí. Que es como una olla que golpean acá Sí, en el oído, ¿cierto? Que te taladra. Que te taladra, exactamente. Entonces, pues obviamente para mí era un escape. Y eso fue lo que sucedió.
A eso entonces súmale el hecho de estar viajando, de estar en otras culturas, donde estoy en contacto con muchas otras personas, donde en ese momento me gustaba mucho la fiesta. Entonces ir a bailar, ir a tomar, Sí, a sitios claro. nocturnos, era la mezcla perfecta para el desastre. Totalmente. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, pues comencé a tener esa vida así de fiesta loca, estando casado, obviamente, y hasta pues el punto que las cosas ya llegaron a, digamos, a un límite, en donde mi esposa me dijo, hasta aquí llegamos, y esto ya no tiene vuelta atrás, se acabó. Pero ya para ese momento teníamos un hijo, nuestro primer hijo. En ese momento era uno nomás. Esteban, gran nombre. Esteban Esteban. y Estefan aquí presente. Exacto. En ese momento ya teníamos a Esteban, que tenía 1 año y medio más o menos. Mi hijo tiene 1 año y medio. Y yo creo que el hecho de tener a Esteban fue lo que me hizo tal vez recapacitar y tener una reflexión interna más fuerte. Tal vez si no hubiera estado Esteban, yo tal vez hubiera dicho, pues nos separamos y no pasó nada. A mí, aún en ese momento, las personas que estaban cercanas a mí, en ese momento me decían, Bernardo, aproveche. Pues hay muchas mujeres, usted está joven, tiene empresa, no sé qué. Mujeres es lo que nunca le va a faltar, no sé qué. Imagínate. Bernardo Scorsese. Esos eran los consejos que yo recibía y que escuchaba. Entonces, pero yo decía, tengo un hijo y no, o sea, esto yo no es lo que yo quiero. Yo vengo de un hogar donde mis padres estuvieron separados por 7 años. No way. Entonces, pues eso... Y actualmente... Ellos están juntos actualmente, pero ellos no lo dejaron saber, pues cuando volvieron, no lo dijeron, pues que era más por nosotros que por ellos mismos. Claro. Ella era pensando ellos en sus hijos, más que la relación lo hubieran podido restaurar, etcétera, etcétera. Cosa que se los agradezco inmensamente, pero igual esos 7 años dejaron una marca bastante fuerte. Sí. Porque fue tal vez de los 7 a los 14 años más o menos, que es una etapa donde uno necesita, digamos, la presencia de la figura paterna y materna en casa. Entonces, imagínate todos esos ingredientes. Está sucediendo todo eso, mi esposa me dice, Bernardo, se acabó esto, no lo quiero ver más, se acabó esto. Y en ese momento me reencuentro, yo me acuerdo que no había redes sociales, así como ahora existía una cosa que se llama ICQ. 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 Que decía, Eso. Y yo había bajado eso en mi PC y un día, por esos momentos, me contacta alguien que era un amigo de Colombia que se había ido a vivir a Miami y fue mi amigo de fiesta loca. Obviamente éramos solteros, jóvenes, amigos desde el colegio, luego en la universidad y éramos los partners para la fiesta loca. Yo era como el que le acolitaba y el que le acolitaba todo. Era Leonardo DiCaprio de Martin Scorsese. Entonces él me contacta y me dice, Bernardo, estoy acá en Miami, ¿cuándo viene por acá? Le dije, bueno, pues no sé, yo viajaba mucho. En ese entonces no había Air Canada, vuelos directos, nada. Creo que Air Canada creo que ni existía, no sé. Era American Airlines viajando siempre Toronto, Miami, Suramérica, para donde fuera. Entonces yo pasaba mucho por ahí. Le dije, sí, un día estos voy. Y efectivamente un día decidí verme con él y yo pensaba, estando en plena crisis matrimonial, me voy a ver con él. O sea, venía de un viaje, entonces paro ahí para verme con él. Y yo tan descarado pienso, pues este era mi amigo de rumba, me imagino que nos vamos a ir de rumba aquí en Miami. Sí. Él obviamente me va... ya untado el dedo Sí. de una. Él me va a buscar a el aeropuerto y yo desde que lo veo, yo veo algo diferente en el hombre. Y yo... Un aura. Algo le pasó a este hombre, algo tiene. Entonces me dijo el Bernardo, antes de que salgamos, quiero que vayamos a la casa para que conozca a mi esposa y a mis hijos. Y yo, ok. Entonces fuimos a su casa, pero yo era como más pendiente que no fuéramos ya de rumba, que fuéramos pronto a comer algo y después tomarnos unos tragos o algo, ¿no? Ajá. Y me lleva a su casa y llego a su casa. Él tenía en ese momento 2 hijos pequeños, pero desde que entré a su casa yo sentí algo.
y veo esa dinámica de amor, de respeto entre ellos, con la esposa, de todo. Yo me quedé así, mi hogar en este momento es un desastre, es una zona de pelea, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y aquí encuentro una paz increíble. ¿Qué es esto? Entonces le dije, de frente así, pues no delante de la esposa y de los hijos, le dije, oiga, Andrés, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, yo quiero algo así. Entonces él me dijo, Bernardo, yo me acerqué a Dios. Wow. Yo me volví cristiano y me acerqué a Dios. Entonces yo le dije, no, pues yo también creo en Dios. Y yo siempre he creído en Dios. No es que no lo haya hecho. Pero yo no entendía qué era lo que me decía él realmente. Entonces él me comenzó a hablar y de hecho no terminamos yéndonos de rumba ni nada porque Se en ese fueron a la momento... iglesia, al templo. No, fuimos para un restaurante Ajá. con la esposa y con los hijos, pero la conversación se tornó fue en eso, porque yo siempre he sido muy curioso. Sí. Y algo que yo le recomiendo a la gente es haga preguntas, haga preguntas. Sí. Es clave hacer preguntas de todo. Entonces yo comencé a hacerle preguntas. Yo he sido muy curioso, muy inquieto, entonces comencé a hacerle preguntas. Bueno, ¿qué es lo que qué significa que se acercó a Dios? Porque yo creo en Dios también. Yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo. Nunca he practicado nada. Yo no soy de ir a la iglesia. Yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Sí. Pero ¿qué es lo que me está diciendo usted? Y él me dijo 2 o 3 cosas que fueron nuevas para mí, que causaron más curiosidad todavía. Que él me comenzó a hablar de un Jesús que no es el Jesús que yo conocía colgado en la iglesia católica, que Claro. no sé si lo recuerdes o lo has visto colgado en una cruz, que siempre entre más sangra, con sangre y todo lo muestren como que fuera más glorioso y más santo. Entonces yo decía, o sea, es la imagen de Jesús que yo tengo, es como que Jesús, sé quién fue, no quién es. Claro. Y me decía, no, es que Jesús es. Jesús no es esa imagen, Jesús está vivo y él produce vida cuando uno tiene una relación con él. ¿Cómo así que produce vida? Hábleme más de eso. ¿Qué significa eso? Entonces me dijo, por ejemplo, con su matrimonio, si usted involucra a Jesús en su matrimonio se puede arreglar. Y yo, no. Esa sí no se la creo. No, esa sí no se la creo. Pero él me habló ciertas verdades o ciertas cosas, me dijo, que quedaron en mi mente. Yo regreso aquí a Canadá. Mi esposa estaba viajando, estaba en Colombia y regresa ya dispuesta a reunirse. De hecho, se reunió con el abogado, a hacer papeles de separación y de todo. Y yo comienzo a sentir esa necesidad de hablar con alguien aquí en Canadá que me siguiera diciendo eso que mi amigo me había dicho. Yo quería conocer a ese Jesús. O sea, no al Jesús religioso. No, yo no quería saber nada de eso. Yo quería ir a conocer eso que da vida, esa persona que da vida. Entonces comencé a buscar. Yo nunca había conocido a nadie cristiano, nunca. En ese momento tendría 27, 28, tal vez no, ya como 29 años o algo así, por ahí estaba yo. Nunca había conocido a alguien, no sabía a quién hablar. Y llamé a mi papá, que en esos años ellos vivían acá en Canadá. Ah, ¿en serio? Sí, y hablando con ellos, que fue algo bastante curioso, y les estoy contando, estoy pasando por esta crisis, pero tengo una inquietud. Yo quisiera hablar con alguien que me hable más de Jesús. Entonces mi mamá está en la otra línea y mi mamá, no, pues ve a una iglesia y busca a un sacerdote y habla con él. Y yo, es que no sé por qué, pero no quiero hablar con un sacerdote. Quiero hablar es con alguien que tal vez pensaba, yo lo que asocio ahora es que mi problema era matrimonial. Y yo pensaba, tal vez, creo que fue digamos que el análisis que hice rápido en mi mente, creo que alguien que no ha estado casado nunca no me va a poder decir realmente un consejo matrimonial. Ah, ese es un buen punto. Entonces, yo quería hablar con alguien que experimentaba o hubiera experimentado algo, lo que yo estaba viviendo, pero que me hablara de ese Jesús que podía cambiar una vida o restaurar un matrimonio, que era lo que yo quería. Entonces mi papá me dice, pues yo conozco un pastor de una iglesia, él es colombiano, si quiere, pues yo le pregunto que si le da una cita. Y yo dije, ok. Y me sacó una cita con él. Entonces ya me voy yo. ¿Aquí en Toronto, Mississauga o en London. Ah, en London, bien. Entonces me voy yo a hablar con este señor. Obviamente inquieto, hacerle preguntas. Y él me habla. Igual,
hablándome de ese Jesús que da vida y me comienza a explicar algo que fue clave para mí del el manual de instrucciones, especialmente pues para todo, pero para la relación matrimonial que hay en la Biblia. Me dice, mira, hay principios que son este y este y este y este. Y me habló de algunos principios que yo dije, todo lo que me está diciendo yo lo estoy haciendo al revés. Y se lo dije así, abiertamente. Es que te leíste el libro al revés. Sí, yo le dije, yo lo he hecho al revés, entonces pues, no, sorpresa, porque estoy como estoy. Claro. O estamos como estamos. Entonces él me dijo, sí, mira, con Jesús es cuestión de arrepentirse y borrón y cuenta nueva. Y yo, bueno, ok. Y estoy en esa crisis en mi casa terrible y comienzo a sentir ese deseo de hacer eso, de hablar con ese Jesús. Entonces llamo a mi amigo a Andrés. Andrés, ¿qué hago? Entonces Andrés me dice, pues ore. Y yo, ¿pero ore qué? O sea, mándeme el verso y yo lo repito. No, Bernardo, no, eso no es orar. Orar es que usted hable de lo profundo que hay en su corazón, pero con Dios. Ajá. O con Jesús, hable. O sea, y yo, pero ¿en mi mente o qué? Yo, no. Hable, o sea, vayas a un lugar solo, apártese y haga de cuenta que él está frente a usted. Y hable en voz audible con él. Entonces yo lo comencé a hacer. Entonces, pues la primera vez yo comienzo a hablar y, hola, sí, mira, no sé si estás aquí, pero... Qué pena, ¿me escuchas? Sí. Estás en mute, ¿no? Oye. Sí. Estás en mute. Sí. Yo lo sabía, entonces, pero yo comienzo a hablar y de pronto, que eso fue lo que hizo el clic dentro de mí, comencé a sentir algo. Ahí ya no se trató de conocimiento de lo que me están diciendo, sino de una experiencia. Y yo te hablé ahora sobre la experiencia. Claro. Entonces comencé a experimentar algo yo. Y yo comencé a sentir algo físicamente cuando hablaba con él. Y yo dije, wow, ¿qué es esto que estoy sintiendo yo? Entonces comencé a sentir un deseo de leer la Biblia, de hablar con él, de tener esa relación. Y yo comencé a sentir que como a medida que yo hablaba o que hablaba con él y que leía la Biblia, yo sentía como que obtenía respuestas a preguntas y sobre todo tenía como paz en ese momento. En ese momento tan crítico. Y ahí fue donde se hizo ese clic. Y yo comencé a hacer eso. Obviamente, pues tuve mentoría para hacerlo con Andrés y con el pastor. Pero comencé a ver lo que comenzó a suceder. Entonces, lo que se veía que se estaba muriendo completamente y de todo, comenzó a cambiar. Entonces, de un día para otro, comencé a cambiar yo. Que eso fue lo más increíble. Entonces yo decía, yo me siento diferente y siento que no quiero hacer lo que estaba haciendo antes. Por allí. ¿Cómo fue en ese proceso que empieza a cambiar algo en ti, que lo empiezas a sentir? ¿Cómo fue esa conversación para que tu esposa no dijera, no, lo que me está diciendo es para convencerme, pero yo no quiero esto? O sea, fue una conversación, fueron un montón, fue algo gradual. Fue algo gradual. De hecho, parte de lo que yo hablaba con Jesús era, yo le decía que me diera otro chance. Yo reconocí lo que hice mal con él, no con mi esposa, obviamente. Ahora sí, ella ya lo sabe, ya hemos hablado de esto y todo, pero en ese momento no. Entonces, yo reconocí lo que hice mal y le dije, perdóname y sé que estuvo mal, porque yo sabía que estaba mal, obvio. Claro. Pero yo quería y yo le estaba pidiendo otra oportunidad con esa relación, sobre todo por mi hijo. Y entonces lo que comenzó a pasar fue como que él me dio esa oportunidad realmente. Entonces mi esposa comenzó a bajar la guardia un poco y esa actitud de pelea y incluso la carta el abogado la recogió ella y no la quiso usar. Wow. Entonces comenzó como a darme un break sin yo pedírselo. Se ahorró el abogado también. Sí. O sea, luego yo supe que ella estaba haciendo ella tenía unas reuniones con una psicóloga y ella se estaba preparando para la separación y todo eso. Pensé que ibas a decir reunión con el pastor para que... No, porque ella también, igual que yo, o sea, ella también era creyente, pero no practicante ni nada de esas cosas. Entonces comencé a tener como esa segunda oportunidad. Y mi esposa, obviamente cuando un día me ve a mí de pronto hablando, dice, ¿con quién habla? ¿No? Para que tengas una idea, vivíamos en la misma casa, pero dormíamos en cuartos diferentes. No way. Ya. Así está. Así estuvimos como por 4 meses o 5 meses,
más o menos. Y ella me oía hablar como con alguien, entonces le digo yo un día, ¿no? Pues ella va a creer que es que me volví loco aquí, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces le dije, no, es que mira, es que me estoy acercando a Dios. Y lo primero que hizo fue reírse. Usted mujeriego, borrachín, y ahora es que con Dios no sé qué, eso es por convencer, usted no me va a convencer de nada, bla, 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 no sé qué. ¿Ella es de Bogotá también? Ella es paisa. Ahí está, con razón. Sí. Entonces, pues yo no dije nada, sino yo seguí. Y fue algo que más bien fue lo que ella comenzó a ver en mí y lo que realmente en esa experiencia que yo estaba viviendo, ella comenzó a ser parte de esa experiencia, básicamente. Sí. Entonces, hasta que un día dijo, momento, como que lo que Bernardo está haciendo, esto ya es en serio. Y creo que es algo más poderoso del Bernardo que siempre me quiso impresionar, porque yo era... si yo quería impresionarla, yo traía mariachis a la casa y así estuviera borracho. Yo hacía cosas así súper locas. Extravagantes, exacto. Entonces ella dijo, esto ya no se trata de que le esté pagando a alguien para que haga algo, Sí. sino algo está pasando con él. Internamente versus algo externo. Exacto. Hasta que ya fue la evidencia de lo que estaba pasando dentro de mí, de esos cambios que estaban generando en mí, esa experiencia, esa relación. Que ella se dio cuenta que algo había pasado. Y ahí fue en donde me dijo ella, obviamente pues estoy volviendo la historia corta, donde me dijo ella, Bernardo, yo quiero lo que tú quieres, que fue lo mismo que yo experimenté con mi amigo. Qué loco. Exactamente igual. Entonces me dijo, yo quiero eso, porque ahora veo que has cambiado, veo una paz dentro de ti, veo como algo especial dentro de ti, que yo quiero eso. Entonces yo le dije, pues claro, es esto. Y tú, venga, háblele. Y ella, ¿me escuchas? Estás en mute. Oye, qué increíble, qué importante es el cambio propio en uno mismo antes de tratar de cambiar al resto de las personas o tu entorno, ¿no? Creo que ese cambio interno es súper importante porque los hechos hablan más que pues las palabras. Hay un concepto que se llama signaling, que habla mucho un podcaster que me encanta, que se llama Naval, y dice que signaling es esto que tú tienes que enfocarte en lo que la gente hace, no dice, porque la gente va a hablar muchas cosas, y fíjate en tus amigos, en la gente con la que trabajas. De repente hay alguien que habla de que es súper buena gente y que es súper buena persona y que hace volunteering. Vas a un restaurante con esa persona y maltrata al mesero o a la mesera. Entonces, es cuestión de tiempo para que te maltrate a ti. Claro. ¿Entiendes? Súper importante ese cambio interno y me encanta lo que has hecho, en quien te has convertido. Sé que has hecho mucho volunteering para organizaciones sin fin de lucro, especialmente para ayudar a inmigrantes. Sé que has ayudado a través de muchas organizaciones a gente que ha venido a Canadá. Dos preguntas en esta área porque he compartido contigo en ciertos paneles y me encanta tu opinión sobre esto. ¿Qué crees que se necesita para ser exitoso en Canadá como inmigrante? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué recomendaciones pésimas escuchas que se le da a los inmigrantes cuando van a venir en estos grupos de Facebook, de repente colombianos en Toronto o venezolanos en Canadá, que muchas veces la gente da un consejo y termina saliéndole peor al que lo toma? Yo creería que tener la valentía, diría yo, porque eso es realmente valentía, de venir con la mentalidad de volver a comenzar. ¡Ay, qué bueno está eso! Yo creo que eso es. No se trata ni de que traigas títulos, ni de que traigas ya el inglés perfecto. Todo eso son cosas que ayudan, obviamente. Pero si la actitud no es la correcta, nada de eso te sirve. Y pega en el ego, volver a empezar. Claro. De hecho, como lo mencionas, pues desde muy recién llegado yo sentí ese deseo. O sea, fue algo que se despertó dentro de mí aquí en Canadá. No en Colombia, pero tal vez pues por las condiciones. Yo me vine para Canadá yo solo. Claro. Digamos, salí de un entorno de estar en la familia, en la zona de comodidad, a estar aquí, que sentí ese deseo de ayudar a otras personas. Y yo había caminado 3 pasos. Yo dije, pues quiero con mi experiencia ayudar a otros a que caminen por lo menos esos mismos 3 pasos que ya caminé yo, pero que no cometan los errores que ya cometí yo.
¿cierto? Sí. Entonces ahí fue en donde surgió esa idea de ayudar a través de la CCPA y después de otras, etcétera. Pero fue básicamente eso lo que el común denominador que yo veía en las personas que no tenían éxito, que se frustraban y que muchos de ellos se devolvían para sus países. Pasa mucho, es verdad. Entonces, y te puedo nombrar diferentes áreas, o sea, porque es que fue en la banca, no. No importa el área en la industria en la que estabas o en la que estaban ellos, es la actitud. Entonces, si uno viene pensando que, en el caso mío, yo era director de un departamento y dije, bueno, pues voy a volver a comenzar. Entonces, pues voy a comenzar, está bien. Aquí en Canadá ya no soy doctor, porque en Colombia le dicen doctor. Colombia le dicen doctor a todos. Doctor, Me sí. confundía mucho cuando fui con Juan a hacer shows. Sí. Pase, doctor, y yo no soy doctor. Sí. Entonces, dejas el doctor a un lado a convertirte en un número aquí en Canadá, porque ni siquiera un apellido, sino un número, porque tu apellido aquí tampoco cuenta, entonces en Colombia sí. Entonces digo, toma eso de la manera correcta, usa eso para tu bien, para decir, ok, voy a resetear todo, voy a de pronto desaprender cosas que aprendí que traigo, que es necesario cambiar también. O sea, si venimos con aquellos hábitos, digamos, o mañas de nuestra cultura latina y las queremos aplicar acá, pues no nos va a funcionar. Entonces, si podemos dejar todo eso y venir con esa actitud de dejo todo eso atrás y aprender de nuevo, y si me toca comenzar desde abajo, comienzo desde abajo. Las personas que lo han hecho así, créeme, todos los que yo conozco han subido bastante y están muy alto en este momento. ¿Y qué consejos malos has escuchado para inmigrantes? De repente hacer lo opuesto, ¿no? Venir con tus títulos de Latinoamérica, venir con el ego, venir a pensar que aquí te van a respetar igual. Y muchas veces en Latinoamérica siento que hay una estructura como jerárquica, como de que, ay, si tienes este apellido, o si vives en esta parte de la ciudad, o si fuiste a este colegio, casi que te mereces el cielo, te mereces un buen salario. Pero aquí me da la sensación que es más una como meritocracia y te la tienes que ganar. A ver, creo que no puedo pensar en un ejemplo particular, pero sí en una situación. Y es que sí lo veo muy, muy seguido en esos chats. No que yo conozca a todas las personas que comentan en los chats, Sí. pero sí algunos. Entonces, Sí. Dar consejos lo hace cualquier persona. En realidad, un consejo es gratis, Sí. pero un consejo que valga la pena no lo da cualquiera. Entonces ahí yo lo que les recomendaría es no tomen consejos de personas que no han construido nunca nada. Ah, está muy bueno eso. Porque hay personas que son expertos en dar consejos y nunca han construido nada. Hay personas que le enseñan a otros cómo comprar una casa y ellos no tienen casa. Sí. Hay otros que te enseñan cómo llevar una relación matrimonial y ellos se han separado 7 veces. Totalmente. Sí, y yo siento que como dice Tony Robbins, success leaves clues, el éxito deja pistas. Y me da la sensación de que mucha gente, porque lo he visto en estos grupos y afuera, un colombiano o un peruano dijo, estoy pensando ir a Canadá, pero solo tengo $1,000 de ahorros, ¿qué me recomiendan? Y le ponen, que no venga. No, pues imagínate, la gente que te dice que no es posible, que no la vas a lograr, muchas veces porque ellos no la lograron. Y entonces quieren proyectar estos sentimientos y este resentimiento en las otras personas que pues no se vale. Sí. Tienes muchísima experiencia en el sistema educativo y tu esposa es maestra y tiene un Instagram que me encanta. ¿Cómo es? ¿Angie Montessori? Angie Montessori. Qué buenos tips da. Me da la sensación que el sistema educativo, quiero ver tu opinión, en el que crecimos en Latinoamérica, nos condicionó como a memorizar y tenerle miedo al error. Me da la sensación como que no incentiva la curiosidad, porque si lees un libro por placer de la escuela y no salió en el examen, lo que leíste en el libro por amor, pues sacaste 0. Entonces, a largo plazo, eso reemplaza como la curiosidad por el compliance, por el cumplimiento, la obediencia, la conformidad, y nada más lees porque quieres sacar 10, en lugar de querer meterse en estos
como yo le digo, positive black holes, en estos hoyos negros de aprender, de curiosidad, como lo que tú hablabas. Y se me hace que cuando, en lugar de ser curiosos, vamos a por el compliance y la obediencia, a largo plazo es difícil innovar, mejorar, y es difícil lograr si no arriesgas en nada. Aparte, la gente que ha logrado cosas extraordinarias lo logra apostando por sus fortalezas, no tanto mitigando sus debilidades. Pero si no sabes cuáles son tus fortalezas, pues, y no sabes lo que se te da naturalmente bien, pues, porque nunca intentaste nada y no las pudiste descubrir, pues no puedes apostar y double down en estas fortalezas. ¿Qué cambios le harías tú al sistema educativo y qué consejo le darías a alguien hoy graduándose de la universidad? Mira, en el sistema educativo en general, yo creo que el primer cambio que yo haría sería acabar con las calificaciones, Está muy bueno. porque en realidad creo que es un sistema mandado a recoger. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, es un sistema que ya no está vigente, porque tú calificas o el sistema califica a una persona, como tú decías, por el conocimiento que puede haber aprendido de una clase particular, no por el conocimiento que la persona va a practicar o que Cierto. en realidad va a ser de uso para él. Entonces, yo creo que es necesario eliminar las calificaciones como son, como tal, y darle la oportunidad a las personas que, por ejemplo, de la manera como yo lo haría, sería más como enfocado a los resultados como estudiante, no necesariamente en las pruebas, Sí, sino en la manera como ellos se van desarrollando como estudiantes. Calificar la curiosidad, por ejemplo, pero es que eso es algo que nuestro entorno educativo actual no es, y bueno, no desde hace premia. muchos años, no hay espacio para la curiosidad. Sí. Hace poco estoy haciendo ahora mismo un masterclass para Latinoamérica y hablábamos en la sesión pasada, que fue ayer, sobre la curiosidad, que es una de las leyes indispensables del crecimiento, invaluables del crecimiento de John Maxwell, que es la curiosidad, que dice, para que puedas desarrollarte tienes que ser curioso. John C. Maxwell. John C. Y Maxwell. la C es por curiosidad. Exactamente. Entonces, recordaba yo esos momentos y obviamente mientras preparaba la clase, recordaba esos momentos de cuando yo fui estudiante y me llevó Sí, a esa memoria que tú lo dijiste ahora. No hubo nunca un espacio donde se promoviera la curiosidad, sino por el total. contrario es silencio, que el maestro está hablando y ponga atención, Porque va a haber examen. porque va a haber examen. Tome Ajá. notas y porque va a haber examen. Sí. Si no está entendiendo nada de lo que el maestro está diciendo, Sí. eso De no nos malas. interesa. Lo que nos interesa es lo que va a quedar escrito allí. Entonces uno podía tener preguntas, no las podía hacer y peor aún, porque uno podría preguntar por el tema. Pero ¿qué pasa si tú quieres cuestionar más en profundo, digamos, la idea que se está planteando? Uno puede cuestionar eso y debería haber espacios donde los estudiantes puedan cuestionar. O sea, ¿por qué crees que los grandes científicos y descubridores llegaron a descubrir lo que descubrieron? Por Sí. la curiosidad, porque Sí. no se quedaban con la respuesta de, eh, como mis hijos. Y es que, mira, yo lo hablaba ayer, yo mismo lo he hecho y caí en cuenta ayer. Mis hijos preguntan y ha sido por las etapas, ¿cierto? Por los años que tienen, Guay, guay. ¿Por qué? hay una etapa que, why, ¿por qué, por qué, por qué? Entonces llega un momento en donde las tres primeras veces les digo el por qué y la cuarta le digo porque sí. No Sí. me pregunte más porque sí, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, sí. porque su papá dice, y listo, no me pregunte más. Sí. Pero eso era lo que hacían los maestros o es lo que hacen. Total. De pronto responden las dos primeras y ya la tercera ya no más y se cierran los espacios para la curiosidad. Y está mal, obviamente, porque creo que es lo que tenemos que despertar en ellos, la curiosidad. Eh, otro, ¿Qué consejo le darías a alguien que de repente se está graduando hoy en día y, y no sabe qué hacer? De repente estudió para darle el diploma a sus papás, de repente se dio cuenta que ya lo que estudió no le gusta. ¿Hay algún consejo que le darías a alguien con 22 años?
Mira, yo creo que no importa la edad, porque lo que yo he visto ahora y en los últimos años que me dedico más al coaching al desarrollo en temas de liderazgo, esa misma situación que se experimenta a los 22 años, la experimentan después a los 30 y después a los 35 y a los 40 y a los 50. Sí. En diferentes momentos, de pronto a los 22 acabo de terminar carrera, ¿qué hago? O sea, hice lo que mi papá me dijo y estudié lo que él me dijo, pero yo quiero hacer algo diferente. Pero cuando llegas a los 30 tuve un trabajo, tengo un trabajo en el cual soy infeliz. Lo que me pasó a mí a los 29. Quiero cambiar de profesión, pero ¿qué hago si es que esto, etcétera, etcétera? Y después a los 40 entonces ya no es que el trabajo me hace infeliz, no, es que estoy encontrando un propósito mayor en la vida. Sí, totalmente. Que eso comienza a pasar como en los 40 o un poquito más adelante. Entonces uno se ve enfrentado ante todos esos cuestionamientos y la base es la misma. La base es la misma. La recomendación sería buscar dos cosas principalmente, la pasión y las fortalezas. Porque si uno las logra identificar ambas, de pronto tal vez comenzando con las fortalezas, uno se da cuenta que están alineadas. ¿Por qué? Porque así fuimos creados. Dios nos creó con un propósito específico para hacer un trabajo específico y nos dio unos dones y una pasión específica para hacerlo. Y no lo estoy hablando en temas religiosos, porque es que a Dios hay que sacarlo de la religión, ¿no? Esto es práctico, porque Dios está en todo. Entonces, si vamos a ser profesionales, tenemos que entender cuál es nuestra pasión. Sí. ¿Cierto? Y nuestras fortalezas, porque no es necesariamente que de pronto tengo la habilidad para hacer algo, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está mi pasión? Si la pasión no está, la habilidad puede llevarlo a uno un recorrido, pero si la pasión no está, llega un momento en donde uno se queda. De parte de ser infeliz, no es productivo. Y no hay energía, porque la pasión produce energía. Sí. La pasión lo energiza a uno. Entonces yo recomendaría esas dos cosas y dejaría una tercera, de pronto para los 22 años es un poco temprano, pero sé que hoy en día las nuevas generaciones van súper avanzados, Sí. que fueran pensando en el concepto de la vocación al mismo tiempo de la profesión, que son dos cosas que necesitamos todos entender. Nosotros, de la manera como yo lo veo, mi teoría es, así fuimos creados para ser productivos en un área de profesión, pero ayudar o hacer un trabajo en un área de vocación. Y puede haber pasión en ambas y habilidades en ambas, porque ahí es donde cuando tú te enfocas solamente en lo profesional, tú creces como profesional y puedes llegar a ser un buen profesional. Sí. Pero vas a estar siempre cojo, te va a estar faltando algo, porque dentro de nosotros fuimos creados para hacer una parte de vocación. En la vocación es donde nosotros ayudamos a los demás. Ah, eso está muy bueno. Entonces, igual, de pronto a los 22 años uno no se da cuenta, uno no tiene de pronto no se le ha venido esa inspiración o ese entendimiento, pero llega a pasar y llega. De pronto más adelante no. Pero llega un momento de la vida donde uno dice, yo quiero ayudar a alguien. ¿Cómo lo ayudo? Con mi negocio no, porque es un negocio. Y uno pensaba, por ejemplo, yo pensaba que yo ayudaba a la gente enseñándoles inglés. Sí. O sea, eso era digamos, una mentira encubierta que me quería yo creer para no sentirme mal de que con el negocio estoy ayudando a alguien. Sí. Claro que sí, obviamente, la educación ayuda a las personas y claro que sí, una persona que viene y aprende inglés pues tiene una herramienta más, claro que sí, yo la entiendo, pero no es la ayuda a la que me refiero. La ayuda a la que me refiero es, el mundo necesita ayuda. El mundo cada vez está peor. Eso es una realidad, eso no lo podemos ocultar. Y si nos enfocamos nada más en nosotros, la parte profesional casi siempre está enfocada, o diría yo siempre está enfocada es en mí. Yo me desarrollo profesionalmente para mi éxito. Cuando tengo una vocación y hago algo con respecto a una vocación, estoy pensando en alguien más. Y en la comunidad. En la comunidad. ¿Cómo yo ayudo en mi comunidad, perdón? ¿Cómo yo ayudo a otras personas? ¿Cómo? Con los medios que tengo, con los recursos, con las fortalezas que tengo. Fíjate que ahorita que lo mencionas, se me hace como bastante claro porque una de las cosas que yo más he disfrutado y que me considero bastante bueno es en conectar personas y en conectarlas con oportunidades y con otras personas. Y yo en Scotiabank ayudé a la gente a entrar a Scotiabank
Por ahí le ayudé a conseguir a la gente como en esos 7 años como a 15 personas. Y entrevistas por ahí como 300 le conseguí a la gente. Y es algo que yo de verdad disfrutaba, como que conectar, ayudar a las personas. Me encantaba ser como el que da la asistencia, ¿no? Como para la asistencia para el gol. Y ahora con Networking to Networking, estos meetups específicos a la industria, en que 6 personas han conseguido full-time jobs y ahorita me escribió Vania que en el de Real Estate, una de sus amigas empezó a trabajar con Lisbeth Herrera ahora, entonces esa cosa como que me da tremenda satisfacción y me energiza, ¿entiendes? Es como una pasión. Primero que nada, me encanta conocer a personas y conectar a las personas. También en Malpensando han habido gente que ahora es mejor amiga, hay gente que ahora es novios solo porque se conectaron a través de la escuela de comedia. Entonces tienes toda la razón que esa tercera pata de la mesa, por así decirla, es la que te da tremenda satisfacción y te energiza totalmente. Sí. Y si tú analizas, o cualquier persona lo hace, la vida de alguien que es muy exitoso. Sí. O sea, ver a alguien, no sé, el dueño de una gran corporación, alguien que haya tenido mucho éxito, siempre va a saber que están las dos partes. Está una parte profesional, empresarial, y está una parte de ayuda a la comunidad, de vocación, donde ayudan a la comunidad de alguna manera, a otras personas. Totalmente. Sí, ahorita que lo pienso, tienes toda la razón. O sea, hasta Bill Gates tiene su propia fundación gigante. Ujú. Probablemente ha hecho más por el mundo que con sus instituciones que con lo que ha hecho con las computadoras. No lo sé, Claro. porque ha ayudado a África de manera tremenda. Bueno, vamos a llegar aquí a la parte de Rapid Fire Questions, que no tienes idea de qué preguntas son. Y la idea es que la respondas así, rapidito, ok. De repente, si quieres usar una de 10, 15 segundos, estamos bien. Ok, complete this statement. Se me pasa el tiempo rapidísimo. ¿Cuándo? Cuando la estoy pasando bien, Ok. Dime algo que te ha hecho sentir orgulloso de ti mismo que has hecho en los últimos 3 meses. el masterclass que estoy haciendo ahora, ¿Cómo se llama el masterclass? de las 15 leyes invaluables del crecimiento. Ah, está muy bueno. Ujú. Si pudieras invitar a 3 personas a cenar a tu casa, estas personas pueden estar vivas o muertas, ¿a quién invitarías a cenar a tu casa? Invitaría a John Maxwell, que lo admiro mucho. Invitaría a Jim Rohn. Sí. E invitaría tal vez a Dave Ramsey. Muy buena. Ujú, Jim Rohn también fue el mentor de Darren Hardy, que me encantan sus ujú. libros. El Compound Effect es uno de mis favoritos. Y la agenda que uso yo para crecimiento personal, que ya llevo 3 años de Living Your Best Year Ever, es por Darren Hardy, que siempre habla de Jim Rohn. Ya. Qué genio. Y muchas de las frases y quotes que se le atribuye a mucha A mucha gente gente son de él. Ya. son Ya. de él. Él estará así como, hey, pero denme crédito. Ok, si pudieras estudiar con cualquier experto en el mundo, ¿con quién estudiarías? ¿Quién sería tu profesor? Que no sea John C. Maxwell, porque en muchas maneras ya es tu profesor. Con un experto. De pronto buscaría a alguno de los expertos de Facebook o de alguna red social para aprender más de la psicología detrás de la tecnología. Muy buena. ¿Qué libro has recomendado más a otras personas? Eh, Intentional Living, viviendo intencionalmente, ¿Y cuál es el autor? de John C. Maxwell. Ah, bien, bien. Capítulo 7 específicamente, se lo recomiendo mucho. Muy bien. Página 98. Sí. Palabra 300 de la Sí. página 98. ¿Qué oportunidad ha venido hacia ti y estás feliz que la rechazaste? En cualquier momento, En cualquier momento de tu vida. bueno, la primera, yo creo, bueno, una, cuando me fui a venir para Canadá, que ya tenía todo planeado, ya era un hecho, yo venía buscando un trabajo antes de eso, con un director de cine en Colombia que era el que más admiraba. Y literalmente como 2 o 3 días antes de que ya voy a viajar, me llama y voy a reunirme con él. Yo voy a despedirme y a decirle que me voy a ir y que regreso en un año o algo así.
Y él me dice, lo quiero contratar. No. Y quiero que viaje mañana a hacer unos comerciales a Cartagena y haga esto y esto y esto, y le doy tanto salario. O sea, era el trabajo ideal, mi trabajo soñado. Y le dije que no, porque me venía para Canadá. Qué barbaridad. What lesson, qué aprendizaje, cuál lección te tomó más tiempo aprender? La humildad. Creo que ha sido el aprendizaje más difícil para mí. Muy bien. Dime 2 o 3 cosas que siempre has querido hacer o que todavía están en tu bucket list. En mi bucket list, una es ir a París con mi hija. Está dentro del bucket list, con Isabela. Otra sería también con respecto a viajar. Quisiera ir a Europa con la familia completa, y hacer como un tour por Europa. Y solo 3. Bueno, dime un par más. Bueno, quisiera tener tiempo para dedicarle más a la non-for-profit que yo tengo. ¿Cómo se llama? Se llama Global Impact Leadership Foundation. Muy bien. Entonces quisiera tener un poco más de tiempo para trabajar allí. Uh-huh. ¿Y cuál es la misión o algo que te gustaría hacer con la fundación en el siguiente año? Ayudar, mira, yo tengo no sé si pues, es un deseo o siento una preferencia, una carga, como lo queramos llamar, hacia nuestra comunidad. Sí, entonces, aunque yo he trabajado con diferentes comunidades, la comunidad latina, hispanoparlante, pues me llama mucho. Yo constantemente veo, y si hablamos ahora mismo, hablamos de Jim Rohn, de Maxwell, de Dan Brancy, el que nombraste tú. Tony Robbins. De cualquiera de ellos. De Darren Hardy. De Darren Hardy. Cualquiera de ellos son recursos que hay en inglés. Cierto. Ve y busca qué recursos hay en español. Entonces yo digo, siempre a Latinoamérica está llegando todo tarde o no llega nunca. Cierto. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí poder llevar buen contenido, buenas cosas de valor que son asequibles acá para los que hablamos inglés, para los que no hablan inglés en Latinoamérica? Eso es algo que yo quisiera hacer con la fundación, en el área de liderazgo, por supuesto. Sí, me da la sensación de que ya lo haces, pero sería bueno llegarle a aún más gente. La última pregunta del Rapid Fire y después nos vamos con la última pregunta del... tengo una cosa más dentro de mi bucket list. Dale. 2 libros. Estoy escribiendo uno y planeando el segundo. ¿Y no tienes título o no lo puedes compartir? No está terminado, pero es un libro que le serviría a esos de 22 años, o a los de 30, o a los de 40, o a los de 50 que te mencioné. Muy bueno, increíble. Yo siempre, todos los días pienso, ¿será que algún día voy a escribir un libro? Me encantaría escribir un libro. O no sé si sería bueno escribir un libro, pero te felicito porque es tremendo proyecto. Uh-huh. Y la última pregunta antes de Champagne Question es, si tuvieras 6 meses left to live, 6 meses más de vida, ¿cómo pasarías estos 6 meses? Los pasaría con mi familia. Todos los días. Aquí en Europa, donde fuera. ¿Cómo harías? En donde fuera. Creo que el lugar no interesaría, pero sería un tiempo para ellos nada más. No me preocuparía por el trabajo, por nada. Solo ellos. Me encanta. Y la Champagne Question que le hacemos a todos los invitados del podcast. Digo, le hacemos como si tuviéramos un equipo de 60 personas. Pero es mi esposa que lo produce y yo que estoy aquí frente a ti. Ok, la pregunta es, si nos reunimos en un año con una botella de champagne, ¿qué estamos celebrando en la vida de Bernardo Riveros 2022? El lanzamiento de mi libro. Y de una, ¿en español? En inglés. En inglés. En inglés porque es que tengo una editorial americana. Entonces tengo que hacerlo en inglés y luego se traduce. Sí, creo que esa parte va a ser un poquito más fácil ya que está completado. Sí, pero como es editorial americana, ellos piden que el original primero sea en inglés. Uh-huh. Oh, qué buena. No, eso es un trabajo. Te admiro un montón porque uno a veces dice, ay, voy a poner esta idea en papel
ha de ser bien fácil escribir un libro, pero no, tiene su ciencia, tiene su formato, requiere, como toda la vida, requiere de paciencia, de persistence, de consistency y de mucha determinación. Bueno, mi querido Bernardo Riveros, hemos llegado al final de esta entrevista que iba a cambiar vidas y vas a seguir cambiando vidas. Te quiero dar la palabra por si quieres darle un consejo a los podcast escuchas o algún closing remark. No, darte las gracias a ti, decirle a la gente que, primero que todo diría yo que sigan creyendo en sus sueños, que crean en ellos mismos, que entiendan que tenemos un propósito superior en la vida, que simplemente surgir como profesionales, que el crecimiento integral de la persona es necesario. Uno no puede crecer en una sola área. Totalmente. Uno no puede solamente dedicarse a la parte de la salud o profesional, solamente no. Uno tiene que tener un equilibrio en todas las áreas, incluyendo la espiritual también. Entonces, claro. esa sería como mi recomendación. Sí, me parece súper bien porque de repente si una área está despuntando demasiado y las otras están abajo, esa área que despuntó, que va hasta arriba y que la estás partiendo, va a volver al promedio de las otras. Claro, va a no volver, es sostenible. Claro, no es sostenible y va a volver al nivel de tu self-worth. Es como un termostato, ¿no? Puede que suba la temperatura y va a volver a la que estaba diseñada para... que es el promedio de todas las otras. Entonces, me parece súper importante que promovamos ese balance y que todo nuestro self-worth y amor propio que tenemos no esté totalmente atado a nuestra vida profesional o a nuestro éxito en los deportes o a nuestra vida espiritual o en nuestras relaciones, sino que sea un balance y me quedo con tu consejo de que no hay que perder la curiosidad, porque eso te va a llevar a lugares increíbles con mucha energía que creo que ninguna otra cosa te puede llevar. Así es. Bueno, mi querido Bernardo, mil gracias por estar aquí, te admiro mucho, te deseo lo mejor con tu libro. Abrazo a Angie, Esteban, Isabela y Mateo. Bernardo Riveros, Stefan Dyer en el Stefan Dyer Podcast. Chao, chao. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.